Bueno, tengan muy buenas tardes, dando seguimiento a las teleconferencias del Ministerio de Salud. El día de hoy nos corresponde hablar acerca del seguimiento del niño prematuro menor de 2.000 gramos. En la actualidad, este tema cobra mayor interés o mayor importancia debido a que se incluye dentro de nuestra política de atención integral a la primera infancia. La agenda a desarrollar tiene contemplado, ¿verdad?, la definición y epidemiología, los factores de riesgo más frecuentes de el niño prematuro, de los nacimientos prematuros y los aspectos más importantes del seguimiento del prematuro, basados en el lineamiento de atención integral al niño prematuro menor de 2.000 gramos. Para contextualizar, ¿verdad?, y hablar un poco con relación a la política de primera infancia, tenemos que dentro del eje de uno de los ejes de intervención de la política, hablamos de la prematurez, el bajo peso, las neumonías y las diarreas. Y en su resultado 1.4 se espera, ¿verdad? O se aspira que a 2030 se ha disminuido la letalidad por prematurez y bajo peso al nacer. Partiendo como línea base, ¿verdad? En el año 2019 cerramos con un índice de prematurez de 8.2% a nivel nacional. Ese es uno de los índices o uno de los indicadores que se nos va a medir al finalizar todo el periodo de ejecución de la política de atención a primera infancia. A nivel nacional, el año 2021 teníamos como meta un índice de prematurez de 8.1%, sin embargo cerramos con un índice de prematurez de 8.52%. En la tabla pueden observar los departamentos que se encuentran en color rojo son los que quedaron al finalizar el año 2021 con un índice de prematurez mayor a lo establecido o mayor al índice nacional. Con relación ya al tema, ¿verdad?, que nos compete el día de hoy, vamos a iniciar con la definición de recién nacido prematuro, que es todo aquel niño que nace antes de completar las 37 semanas de gestación. ¿Por qué es importante o quizás hablar del tema? Porque cada año nacen aproximadamente 15 millones de niños prematuros, es decir, 1 de cada 10 niños nacidos en el mundo es prematuro. Estos niños tienen mayor posibilidad de fallecer, de 7 a 8 veces superior que un niño de término. Además, existe una mayor posibilidad de que se compliquen con una morbilidad posterior al nacimiento. Actualmente dentro de nuestro país está dentro de las primeras causas, muchas veces como primera, en otras ocasiones cambia un poco el perfil epidemiológico y solo es superado por las malformaciones congénitas. Además de eso, precisamente por la carga que tiene dentro de la mortalidad, genera un gasto importante dentro del presupuesto del Ministerio de Salud. Es decir, se invierte muchísimo dinero en el tratamiento de estos recién nacidos previo a su egreso de los hospitales, pero además por todo el equipamiento que requiere mantener como tal con vida a un niño prematuro. Y pues es más frecuente la prematurez en países subdesarrollados. Dentro de los factores de riesgo pudiéramos mencionar que pueden dividirse, ¿verdad?, en factores de riesgo maternos, fetales, placentarios y uterinos. Dentro de los factores de riesgo maternos y quizás los que tienen mayor peso, ¿verdad?, es la edad de la madre. Se habla o se dice que es más frecuente el parto prematuro en en madres adolescentes y en madres añosas. Sin embargo, se ha demostrado que actualmente no son las adolescentes las que tienen mayor número de niños prematuros. Otros factores maternos que influyen son el peso y la talla baja. Los antecedentes de parto prematuro previo, eso sí es un antecedente que tiene mucho peso, es decir, aquella embarazada que previamente ha tenido un embarazo o un parto prematuro, tiene mayores posibilidades de tener un bebé prematuro. Las infecciones por años a nivel nacional se ha identificado que las infecciones vaginales, las infecciones de vías urinarias, así como las infecciones periodontales tienen mucha incidencia en la ocurrencia de partos prematuros. Además, la presencia de enfermedades sistémicas como la hipertensión, la diabetes, también predisponen a los partos prematuros.
También hablamos de controles inadecuados, nos referimos a frecuencia, es decir, aquella mujer que tiene menos controles prenatales o aquellas usuarias que tienen controles prenatales que no son de la calidad requerida, pueden tener también posibilidades de tener un parto prematuro. Y así mencionamos además otros factores de riesgo de partos prematuros como las anomalías congénitas, aquellas usuarias que han tenido embarazos múltiples, la macrosomía fetal, las muertes fetales previas también son factores de riesgo para la ocurrencia de un parto prematuro. Tenemos además otros factores de riesgo como placentarios y uterinos, la placenta previa, el desprendimiento de placenta y otros factores de riesgo que también son importantes al momento de pensar en la ocurrencia de un parto prematuro. Ahora bien, ya entrando más en materia y lo que nos compete el día de hoy, no voy a repetirles completamente todo lo que dice el lineamiento técnico para la atención del prematuro menor de 2.000 gramos. Sin embargo, vamos a retomar aquellos aspectos más importantes y en los que se ha identificado pues, que hay mayor dificultad en el cumplimiento. Solo recordarles que con relación al lineamiento de atención integral al prematuro menor de 2.000 gramos, pues todos los empleados del Ministerio de Salud estamos obligados, desde el momento en que iniciamos labores dentro del ministerio, estamos obligados a cumplir con este lineamiento de atención. Los objetivos de lineamiento como tal, ¿verdad? Tenemos el objetivo general es definir la atención integral en salud de niños y niñas prematuros menores de 2.000 gramos, y hablo específicamente de los prematuros menores de 2.000 gramos porque son los que tienen mayor posibilidad de complicación, incluso dentro de ellos, los niños menores de 1.500 gramos son los que tienen mayor posibilidad de fallecer. Posterior a ser dado de alta del hospital, ¿verdad? Y que permite integrar a la familia y la comunidad en el proceso de atención. Y los objetivos específicos, estandarizar los criterios de atención para el seguimiento. Sabemos que ese lineamiento va hasta los 5 años de vida, fortalecer los conocimientos teóricos sobre las principales complicaciones que puede tener el niño prematuro y favorecer la coordinación interinstitucional en el seguimiento y manejo del prematuro. Dentro de los conceptos que veremos en el lineamiento como tal o los conceptos que son necesarios para poder entender el lineamiento, tenemos algunos, ¿verdad? Ya mencionábamos el concepto de prematuro, hablamos de edad gestacional por el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento, y habitualmente la edad gestacional la medimos en semanas, es decir, son las semanas con las que el recién nacido nace, ¿verdad? La edad cronológica es la edad que tiene el recién nacido o el niño desde el momento del nacimiento hasta el momento en que nosotros evaluamos. Y la edad corregida es la edad que tuviera el niño o niña si hubiera nacido de término o si hubiera nacido a las 40 semanas de gestación. Dentro del lineamiento como tal, ¿verdad? Tenemos diferentes acápites con relación a la atención del recién nacido prematuro. Algunos quizás componentes importantes están relacionados a la atención ambulatoria y como es sabido, ¿verdad? Cuando un bebé prematuro menor de 2.000 gramos nace en las diferentes maternidades a nivel nacional, egresa con algunas referencias. Es importante el seguimiento de esas referencias en cada uno de los controles infantiles, tanto en la unidad de salud como en cada uno de los hospitales. Las referencias que el prematuro lleva cuando egresa del hospital está en primer lugar las referencias al hospital de segundo nivel en el que continuará sus controles de seguimiento, y es importante hacer ver a la madre o al cuidador la importancia de esta referencia, porque muchas veces nos quedamos únicamente con las atenciones a nivel primario, ¿verdad? En la unidad de salud, y la madre no ve la importancia de los controles posteriores a nivel hospitalario. Además de la referencia hacia el hospital, debe llevar una referencia hacia la unidad de salud correspondiente, es decir, a su área, a su unidad de salud de acuerdo a su área geográfica de influencia. Lleva además la referencia para oftalmología, porque sabemos que una de las complicaciones más frecuentes es la retinopatía del prematuro. De más es a decir que cada prematuro cuando egresa del hospital debe tener por lo menos su primera evaluación oftalmológica previo al egreso. Además de eso, la referencia para la realización de su ultrasonografía transfontanelar
y la referencia a los centros especializados, en este caso el Centro de Audición y Lenguaje y el CRINA, ¿verdad? O el CRIOR en dependencia de su área geográfica. Ahora bien, la frecuencia de consultas que debe tener este bebé prematuro, como les mencionaba, debe seguir controles a nivel hospitalario y a nivel de unidad de salud. Dentro del primer año es importantísimo la primera evaluación posterior al egreso del bebé del hospital. Es decir, una semana posterior a haber sido de alta, este niño tiene que ser evaluado nuevamente en el hospital y si se identifica que no ha ganado el peso necesario, debe citarse cada semana hasta lograr una ganancia óptima de peso, que en el caso del bebé prematuro es de 10 a 20 gramos por día. Posterior a eso, el hospital debe citarlo al mes, ¿verdad? Posterior al alta y luego cada 2 meses. En esta alternancia, cada 2 meses, en una ocasión debe ir a la unidad de salud y en la otra ocasión debe asistir al hospital. Casi siempre se trata de homologar que los controles que corresponden a la unidad de salud corresponda a los meses pares, es decir, cuando al niño le corresponden las vacunas. Y los meses impares, durante todo el primer año, asistiría al hospital. Ahora bien, durante el segundo y tercer año, evaluamos al niño en el hospital cada 4 meses y el cuarto y quinto año, que serían ya los últimos 2 años previo al egreso del programa de seguimiento del prematuro menor de 2.000 gramos, lo vemos cada 6 meses. Ahora bien, en esos controles, además de evaluar el seguimiento, la ganancia de peso, de longitud, de perímetro cefálico, entre otras cosas, debemos estar pendientes del cumplimiento de las citas de las especialidades antes mencionadas. Y esto aplica tanto a nivel hospitalario como a nivel de unidad de salud. ¿Cómo debe ser evaluado el bebé prematuro en la unidad de salud? Pues lo ideal es que sea atendido en el establecimiento de primer nivel por el personal de mayor experiencia. Y en este caso, si se tratase de una unidad especializada, debe ser el pediatra quien atiende a este bebé. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene mayor experticia, porque es la persona que va a identificar con mayor facilidad, ¿verdad? Algún riesgo, alguna complicación que tenga este bebé y porque es la persona que le va a dar un mejor seguimiento. Ahora bien, de no existir pediatra, lo ideal es que sea un médico graduado, ¿verdad? De igual forma que esté capacitado en los lineamientos y que esté capacitado en los diferentes parámetros que deben evaluarse en el niño prematuro. El niño prematuro debe ser evaluado hasta los 3 años utilizando la edad corregida y los controles deben cumplirse de acuerdo a la tabla que se muestra en pantalla. Esta tabla es similar a lo que vemos en los controles a nivel hospitalario en el menor de 3 meses. De hecho, en el menor de 1 año vamos a ver al bebé cada mes. Lo ideal de igual forma es que en esas áreas que existe promotor de salud, el bebé sea visto por lo menos una vez al mes por el promotor de salud. En el menor de 28 días es importante la evaluación por pediatra a los 14 días. Muchas veces esta evaluación no se puede cumplir porque el bebé no egresa antes de esa edad. Ya cuando el bebé ha cumplido 1 año, ¿verdad? Entre 1 y 2 años, vemos al niño cada 3 meses y de 2 a 5 años lo vemos de igual forma. Ahora bien, siempre durante esa edad también es necesaria las visitas por salud comunitaria. De acuerdo a la ganancia de peso, ¿verdad? Todos aquellos prematuros que nacieron con peso menor de 1.500 gramos y que hayan tenido una estancia hospitalaria mayor a 40 días, independientemente del peso con el que egresen, deben ser evaluados de la siguiente forma. La primera evaluación, al igual que el resto de niños que egresan, ¿verdad? Entre 1.500 y 2.000, a la semana de la alta hospitalaria tiene que ser evaluado. Es decir, nosotros en el nivel local tenemos que ser oportunos con esta evaluación y más adelante vamos a ver cómo vamos a hacer la búsqueda en el sistema de estos niños para captarlo, ¿verdad? En esa primera semana posterior al alta. Lo ideal de igual forma es que sea evaluado por el pediatra de la unidad especializada y brindar el seguimiento de acuerdo a la tabla que vimos previamente. Debe ser evaluado cada 2 meses, ya lo mencionábamos, en el hospital que le corresponde, ¿verdad? De acuerdo a su red. Y pues sus controles de seguimiento, como ya los habíamos identificado. Ahora bien,
Es importante esa última indicación en caso de que nos llegue un bebé que posterior a los 2 o 3 meses aún no haya asistido a su primera cita al hospital. Aunque ese niño esté sano, nosotros debemos referirlo para su control al hospital que le corresponde. El control de seguimiento del niño prematuro finaliza a los 5 años de vida cuando nosotros egresamos a este niño del programa y debe continuar con los seguimientos establecidos o con los controles establecidos en el lineamiento de atención al menor de 10 años y los controles en la frecuencia que corresponden a niños de término de 5 a 9 años. Ahora bien, para el seguimiento del bebé prematuro, es importante que cada profesional que lo realice aprenda el cálculo de la edad corregida. ¿Por qué es importante el cálculo de la edad corregida? Bueno, porque en el caso de los prematuros, para efectos de alimentación, para efectos de desarrollo psicomotor, para efectos de la evaluación de las medidas antropométricas, nosotros utilizamos la edad corregida. Lo único que nosotros evaluamos o el único parámetro que seguimos con edad cronológica es el tema de las vacunas. Entonces, en este caso, pues se muestra en la pantalla, ¿verdad? Un ejemplo de cómo calcular la edad corregida. Iniciamos con el cálculo del ajuste de la prematurez, es decir, restamos a las 40 semanas con las que idealmente tuvo que haber nacido un bebé, le restamos las semanas con las que nació. Posteriormente, bueno, a ese primer dato le llamamos ajuste de la prematurez. Sin embargo, el ajuste de la prematurez que nosotros obtenemos de este primer cálculo lo obtenemos en semanas. Entonces, nosotros lo que requerimos es que ese cálculo sea en meses y para nosotros poder trasladar ese ajuste de la prematurez a meses, simplemente lo dividimos entre 4. Y el último paso es el cálculo de la edad corregida como tal y es la resta de la edad cronológica, es decir, la edad con la que el niño me llega a la consulta, menos el ajuste de la prematurez en meses, que fue el cálculo que hicimos anteriormente. En la pantalla se muestra de igual forma un ejemplo, ¿verdad? En este caso es un bebé que nació con 32 semanas, le faltaban 8 semanas para nacer, ese sería mi ajuste de la prematurez, ¿verdad? 40 menos 8 menos 32, perdón, son 8 semanas. Eso lo dividimos entre 4, me dan 2 meses, es decir, ese es mi ajuste de la prematurez. Cada vez que este bebé llegue a consulta, yo le voy a restar esos 2 meses que le faltaban para nacer. En el caso del ejemplo, este bebé llegó a los 4 meses con 2 semanas al momento de la consulta. Sin embargo, si yo voy a restarle esos 2 meses que le faltaban para nacer, en ese momento ese niño tiene 2 meses y 2 semanas. Esa edad, ese último cálculo es mi edad corregida. Y con esa edad corregida yo voy a evaluar el desarrollo, es decir, yo voy a evaluar o voy a identificar todas las actividades que realiza en la escala simplificada de acuerdo a esos 2 meses y medio. Voy a determinar su peso, su longitud y su perímetro cefálico de acuerdo a esa edad corregida. Y en este caso, pues como llegó con 4 meses y 2 semanas, le corresponderían las vacunas de los 4 meses, porque las vacunas son de acuerdo a edad cronológica. Para que sea un poco más gráfico, pues se muestra en esta diapositiva, ¿verdad? La vacunación se inicia con edad cronológica. Evidentemente la vacunación de la hepatitis B la ponemos en las primeras 12 horas de vida y la vacunación de la BCG la colocamos cuando este bebé haya alcanzado los 2.500 gramos. Ya sabemos, ¿verdad? Que de acuerdo a los lineamientos del programa de vacunación, tenemos hasta los 11 meses para poder aplicar la vacuna de la BCG, es decir, tenemos que estar vigilantes con ese incremento de peso y al cumplir los 2.500 gramos, aplicar la BCG. La alimentación del bebé, vamos a ver más adelante que a pesar de que sea un bebé prematuro, la lactancia materna exclusiva sigue siendo su principal alimento durante los primeros 6 meses de edad corregida. Ya hablamos que la alimentación, al igual que el desarrollo y al igual que las medidas antropométricas, la alimentación complementaria la iniciamos a los 6 meses de edad corregida. Y pues tenemos también una fórmula que es quizás un poco más fácil para nosotros explicarle a la mamá en qué momento necesita iniciar alimentación complementaria. Y es que a los 6 meses le sumamos el ajuste de la prematurez y eso nos va a dar la edad exacta, la edad cronológica exacta con la que nosotros podemos iniciar la alimentación complementaria. Ahora bien, en cuanto a las gráficas de crecimiento y desarrollo, pues ya sabemos que contamos con gráficas
especiales, que son gráficas de colores, que están igual descritas en la cartilla de seguimiento del prematuro menor de 2.000 gramos, que estamos obligados a llenar la gráfica tanto en el expediente clínico como en la cartilla de seguimiento, y que cada grupo de edad y de peso tiene una gráfica diferente. Ahora bien, en el tema específico de la alimentación, ya hablamos que la lactancia materna es el alimento más importante para el bebé prematuro, ¿verdad? Durante los primeros 6 meses de edad corregida, y que nos aporta, ¿verdad? De 20 a 30 gramos por día. El bebé necesita ganar 20 a 30 gramos por día de peso, y cada onza de lactancia materna nos aporta 20 calorías, o lo que es equivalente a que 1 mililitro de lactancia materna o de leche materna me aporta 0,67 calorías. Con relación a las calorías, las proteínas están descritas acá. Las proteínas de 2,7 a 3,5 por kilo por día. Es importante el aporte de proteínas por día para el bebé prematuro, porque como sabemos, de igual forma su sistema renal está inmaduro y no podemos excedernos por el compromiso renal que podemos tener. Las grasas de igual forma no pueden exceder de 4 a 6 gramos por día, y los carbohidratos de 12 a 14. Para mayor amplitud del tema, podemos revisar la guía alimentaria basada en alimentos para la población salvadoreña, que es un lineamiento que todavía sigue vigente y donde está descrito como tal el inicio de la alimentación complementaria. Ahora bien, la suplementación con micronutrientes de igual forma se inicia, ¿verdad? En las primeras 2 semanas de vida de edad corregida. Habitualmente son los pediatras y neonatólogos de los hospitales los que inician como tal la suplementación con micronutrientes previo al egreso de estos bebés, y como tal nos corresponde en primer nivel dar seguimiento a que se cumpla como tal la suplementación con micronutrientes. Aquí están descritos de igual forma la vitamina A, la E y la D, y los requerimientos de cada uno. De igual forma, es importante que cada uno de los suplementos de micronutrientes tenga dentro de su formulación la vitamina o las vitaminas del complejo B. Los minerales y elementos traza de igual forma son importantes. El hierro elemental a 4 miligramos por kilo por día en menos de 1.500 y menores de 32 semanas. Es importante que de igual forma, cuando nos llegan a los establecimientos de primer nivel, si hay un bebé que no está con suplementación de micronutrientes, nosotros también tenemos que suplementar y aprender a suplementar a estos bebés. De igual forma, en el caso del zinc, el prematuro no requiere, no tiene requerimientos adicionales de zinc cuando ya están como tal alimentándose con fórmula. En el caso de que no estén alimentándose con fórmula, sí deben recibir de 0,5 miligramos por kilo por día sin exceder los 5 miligramos al día. Con relación a la vigilancia del crecimiento del prematuro, para fines del monitoreo ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que utilizamos gráficas especiales. De igual forma, estas gráficas tienen ya la numeración de acuerdo a los meses, llegan hasta los 3 años de edad corregida, y en este caso, pues en este momento es cuando hacemos la transición, ¿verdad?, entre gráficos de prematuro a gráficos de niños de término. Se supone que aproximadamente a los 2 años el niño prematuro ya debe haber alcanzado, si tuvo una alimentación adecuada, estimulación adecuada, debe haber alcanzado todos los parámetros antropométricos que debe tener un niño de término a esa edad. Aquí describimos un poco más como tal la ganancia de peso, ¿verdad? Hasta los 3 meses posterior al alta, ya lo mencionábamos antes, son de 20 a 30 gramos por día, y después de los 3 meses de 10 a 15 gramos por día. Si al plotear en la gráfica de prematuro, y vale la aclaración, en la gráfica de prematuro, porque si yo grafico el peso de un bebé prematuro en una gráfica de un niño de término, obviamente me va a salir o bajo peso, o me va a salir en el rango de desnutrición. Pero si yo ploteo un bebé en una gráfica de niño prematuro, ¿verdad?, y me cae por debajo del percentil 5, yo clasifico a este niño en una desnutrición, y tengo que inicialmente investigar si está ingiriendo la cantidad que debe de ingerir de lactancia materna, si es un bebé que se alimenta complementariamente, ver
si la alimentación es adecuada, tengo que verificar técnicas y además tengo que verificar si en este momento no existe una patología sobreagregada, que es muy frecuente en el caso de los prematuros que tengan patologías asociadas y que no tengan sintomatología. Por ejemplo, las infecciones de vías urinarias muchas veces son asintomáticas y simplemente me dan un aplanamiento en la curva. Ahora bien, tengo que además verificar si esta tendencia no empieza a descender y qué voy a hacer posterior a diferentes intervenciones, evaluación con nutricionista o evaluación con especialista e identificar, ¿verdad?, otras patologías que pudieran estarme alterando. Con relación a la longitud, debe verificarse el incremento de 0.7 a 1 centímetro semanal hasta que cumpla los primeros 3 meses posterior a que egresó del hospital. Con relación a posterior a los 3 meses, ¿verdad?, el incremento debe ser de 0.4 a 0.6 centímetros semanales. Alrededor de los 2 años y medio, la diferencia, como ya mencionábamos, entre un niño de término y un niño prematuro, pues desaparece. Y si la tendencia es horizontal o aplanada, siempre hay que verificar inicialmente la técnica de la toma de las medidas antropométricas, que muchas veces fallamos, ¿verdad?, en la técnica, o a veces pues los equipos ya no, después de un buen tiempo, pues ya no tienen la misma eficiencia, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar todos esos elementos que me pueden incidir en que la tendencia esté horizontal o aplanada. Con relación al perímetro cefálico, el perímetro cefálico incrementa de 0.6 a 0.9 centímetros por semana hasta las 40 semanas de edad corregida y habitualmente se equipara al niño de término a los 18 meses. Es decir, en el caso del perímetro cefálico, pues es antes, ¿verdad?, la equiparación con relación a los niños de término. Ahora bien, si eso no sucede, es decir, que a los 18 meses no se equipara como tal el crecimiento del perímetro cefálico a un niño de término, eso es un signo de mal pronóstico. Es decir, ese niño probablemente no logre alcanzar toda su capacidad intelectual en lo que le resta de su niñez. Con relación a la vigilancia del neurodesarrollo, ya habíamos mencionado que se realiza con edad corregida y que utilizamos los instrumentos que ya tenemos identificados para tal fin, en este caso la escala simplificada del desarrollo, y si identificamos que hay algún signo de alarma en alguna de las áreas, pues referimos ya sea a una interconsulta con neurología o referimos a los centros especializados. Otra de los ítems o cosas que debemos evaluar en el bebé prematuro y en todo niño, incluso de término, es el tema de salud bucal. En este caso, lo que está descrito en el lineamiento, ¿verdad? De 0 a 6 meses se realiza la limpieza que ya conocemos con una gasa limpia, encías y lengua de 2 a 3 veces al día. Se espera que aproximadamente a los 18 meses, a los 8 meses se inicie con la dentición. Y posterior al aparecimiento de la dentición, pues empezamos con la utilización del cepillo dental. Iniciamos con el cepillado con pasta dental a partir de los 3 años. Otros riesgos que debemos vigilar en el prematuro u otras complicaciones que pudiéramos identificar en sus controles de seguimiento y que son hasta cierto punto frecuentes es la desnutrición o hipocrecimiento, la osteopenia del prematuro, la anemia del prematuro. Realmente es muy frecuente, ¿verdad? Por la misma inmadurez de sus diferentes sistemas, pueden aparecer secuelas cardíacas, patologías respiratorias, discapacidades motoras, alteraciones neurosensoriales, entre otras. Ahora bien, ¿cómo operativizamos a nivel de primer nivel, valga la redundancia, cómo nosotros damos seguimiento a todos estos chicos que egresan y que nos van a llegar a cada una de las unidades de salud? Bueno, pues en primer lugar, debemos aperturar, si no lo tenemos todavía, pues debemos aperturar un folder, que es nuestro folder de seguimiento de niñas y niños prematuros menores de 2.000 gramos. Dentro del lineamiento existe un anexo que es la ficha de control de seguimiento de niños con antecedentes de prematurez. Por cada uno de los niños que yo tenga en mi establecimiento con antecedentes de haber nacido antes de las 37 semanas y con menos de 2.000 gramos, y vale la aclaración que debe cumplir con los 2 criterios para poder estar en el folder,
yo debo habilitar una ficha de seguimiento por cada uno de los niños. Este folder y estas fichas deben estar numeradas correlativo anual. Es decir, si yo tuve 10 niños prematuros en el 2021, yo tengo que tener 10 fichas numeradas del 1 al 10 por el año en el que nacieron estos bebés. Esta ficha de control de seguimiento debe ser actualizada por la persona que brinda la atención en ese momento. Es decir, ese folder debe estar a la mano, debe estar visible para que cuando llegue un niño, independientemente de quien dé la atención, esta persona pueda actualizar el seguimiento. Además, en esta hoja de seguimiento, pues habla, aparte de sus datos generales o datos de identificación, vemos un acápite de control de secuelas, es decir, es importante ir identificando a lo largo del tiempo qué secuelas va presentando este bebé. En la actualidad tenemos identificado un subregistro de secuelas, es decir, cada vez que nosotros vamos y verificamos en el sistema o verificamos en la hoja de seguimiento, no tenemos identificadas muchas secuelas y probablemente hayan muchos más niños con secuelas por su propia prematurez. ¿Qué otra cosa trae esa hoja de seguimiento? Pues esa hoja de seguimiento trae el control de ingresos, es decir, cuántos ingresos ha tenido en el hospital y las causas. Eso nos ayuda a tener como quizás una mayor idea de la frecuencia con la que puede tener complicaciones este bebé que estoy atendiendo en ese momento. Y si ustedes se fijan, en la parte de abajo está la fecha de egreso del programa y si el bebé egresó vivo o egresó fallecido. Esta fecha de egreso del programa debe coincidir con los 5 años que en teoría pues yo debo haber seguido a este niño. Ahora bien, con relación, esa es la parte como tal administrativa, pero que no podemos obviar y que es necesario que a nivel de los establecimientos de primer nivel y nivel hospitalario sepamos cómo verificar en el sistema cómo va el seguimiento de estos niños prematuros. Ahora bien, en la pantalla les he colocado una captura del CIMOU, ¿verdad? Nos vamos a atención ambulatoria, en la parte de atención preventiva vamos a lo que es relacionado a la atención infantil y desde hace unos años para acá está que nos ha facilitado muchísimo realmente el sistema para verificar el seguimiento del prematuro. Vamos al ítem de seguimiento del prematuro. Ahora bien, nos despliega posterior a eso la siguiente pantalla y nos pone la fecha. Aquí yo he colocado del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y podemos hacerlo por 2 vías. La primera vía es colocar en los días de egreso, entre el egreso y la inscripción, colocamos todos los días, es decir, el niño que egresó a los 2 días y yo lo inscribí hasta el niño que egresó a los 2 días, pero yo lo inscribí 20 días posterior al alta. Y nos despliega, nos da una hoja de Excel que nosotros podemos perfectamente exportarla y posterior a eso yo puedo filtrar mi establecimiento, mi municipio, mi departamento para yo irme con más especificidad a buscar a mis niños prematuros. Ahora bien, este es quizás un recorte de esa hoja de Excel que me salió, ¿verdad? Todo el año 2021 y puedo perfectamente ver en las últimas casillas que dice la fecha en la que nació el recién nacido, la fecha en la que egresó, el establecimiento al que corresponde y la fecha de la primera atención. Ahora bien, cuando yo me voy a la casilla de días, yo puedo ver perfectamente bien cuántos días yo me tardé entre que egresó el niño y entre la inscripción o la captación en primer nivel. Y vemos cómo hay niños que han sido captados en los primeros 2 días, pero tenemos niños que han sido captados a los 9 días, a los 23, a los 8, etc. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es importante que nosotros captemos a esos niños en las primeras semanas posterior al egreso. Recordémonos que esos niños vienen de pasar 1, 2, 3 meses ingresados en el hospital y vienen susceptibles a cualquier complicación.
Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos tempranamente factores de riesgo o signos de peligro y tomemos intervenciones al respecto. ¿Qué otra cosa puedo verificar yo en esta hoja de Excel? Yo puedo verificar si la inscripción que me realizaron, ¿verdad? En este caso, si yo soy el director del establecimiento, si la inscripción que me realizaron, me la realizaron como prematuro o fue una inscripción infantil o como un niño de término. Y eso tengo que estarlo haciendo con cierta frecuencia para que cada niño prematuro que me egrese yo lo pueda inscribir como tal al programa y cuando yo haga mi respectiva evaluación del seguimiento del prematuro, yo tenga a todos mis prematuros inscritos como tal. Yo puedo de igual forma tomar la misma ruta que hicimos y en vez de colocar todos los días de egreso, pongo ninguno. ¿Y qué voy a buscar yo con colocar aquí días entre egreso e inscripción ninguno? Voy a buscar todos aquellos niños prematuros que egresaron de los diferentes hospitales a nivel nacional y que aún no han sido inscritos. ¿Para qué me va a servir? Pues obviamente para buscarlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, de igual forma hicimos el rastreo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y nos salieron una buena cantidad de niños egresados, muchos del Seguro Social, pero hay muchos que también fueron de hospitales nacionales y que aún no han sido inscritos o que no están en control. Entonces, en este caso tendríamos que ver, probablemente haya niños acá que todavía estén ingresados. Es válido todavía con aquellos niños que nacieron en diciembre, por ejemplo. O hay niños que probablemente nacieron en hospitales del Seguro Social y su seguimiento lo llevan allá. Y como todavía no, el sistema no nos migra, ¿verdad? No nos permite tener ese seguimiento, no tenemos como tal los datos de ellos. Entonces, el llamado es para que estemos nosotros vigilantes, ¿verdad? Ya tenemos las herramientas facilitadas, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, en el sistema, para nosotros identificar a todos aquellos niños prematuros que nos van naciendo y que necesitamos captar con rapidez. Esto realmente no nos va a llevar tanto tiempo. Actualmente en los diferentes, bueno, en muchos de nuestros establecimientos ya tenemos internet, ¿verdad? Y es mucho más fácil rastrear a esos niños e identificar e inscribirlos al programa de seguimiento. Eso sería todo la tarde de hoy. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios con relación al tema. Nos menciona acá la doctora Hortensia Moreno que pudiéramos agregar, ¿verdad? Que en el riesgo dental en el prematuro es que ellos tienen el esmalte más débil y generan muchas veces hipoplasias del esmalte. Por eso es tan importante, ¿verdad? La vigilancia de la higiene bucal y los controles cada 6 meses con el odontólogo. La aplicación de flúor es importante también. Todo eso está en la oferta de servicios de primer nivel de atención. Preguntan por acá, un niño prematuro, ¿hasta qué edad podemos decir que ya no tiene ningún riesgo de ningún tipo? Bueno, nosotros llevamos como tal el seguimiento del prematuro hasta los 5 años. De hecho, hay algunas patologías que pueden ir apareciendo posterior a los 3 años, cuando ya el niño se incorpora, por ejemplo, a la vida escolar. Podemos ir identificando secuelas auditivas, problemas visuales que no pudimos identificar antes. Entonces, probablemente no podemos como tal dar una edad para decir que un niño ya no tiene un riesgo, ¿verdad? Porque hay algunas complicaciones que aparecen tardíamente. Muchas gracias por la atención, gracias por todos los saludos. Como les mencionaba, la presentación queda grabada, ¿verdad? Y pues estamos a las órdenes por cualquier duda.